despacho básicamente se subdivide pues la naturaleza entre ingreso y salida. Entonces, esto es lo que tenemos que hoy día ver el tema antes de iniciar todo el proceso, ¿sí? Para tenerlo claro. Bien, trabajaremos con la ley. Permítanme entonces, voy tomando la asistencia para el día de hoy. Tomaré mi asistencia. Bien, brevemente, mientras voy viendo el chat, voy tomando vuestros nombres para ir tomando la asistencia, ¿sí? Así ya lo tengo. El día de hoy es 9 del 12 del 20, ¿no? Mes de diciembre. Acosta. Marta. Castillo. Luis Miguel, participantes. Bien, entonces, déjenme proyectar nuestra PPT de hoy día para hablar como tema general previo al sistema. Entonces vamos a compartir la diapositiva para conversar sobre el tema, ¿sí? ¿Dónde estás? Ya. Ingreso. Ajá, ingreso. Bien. Bien, entonces vamos a tratar hoy día nuestro segundo tema. Nuestro segundo tema de esta sesión titula el proceso del régimen de ingreso de los regímenes. Módulo 1, ingresos. Bien, nos vamos a centrar en el recurso principal. El recurso principal de hoy es nuestra Ley General de Aduanas, porque necesitamos ya a partir de este momento hacia adelante omitir entonces el tema puntual del teórico para acostumbrarnos al lenguaje solamente de los códigos. Con eso es que nos vamos a identificar nosotros en el proceso que vamos a estar realizando. Bien, entonces, a ver. Permítame un segundito. Bien, como le comentaba, el tema de hoy día es el módulo de ingreso, proceso de regímenes de ingreso. Bien, hay que notar que han habido cambios con esto de la pandemia y lo que se ha puesto en mayor expectativa para la administración de aduanas ha sido los dos regímenes principales que de alguna manera forman parte de lo que es la balanza comercial, y eso se refiere a la importación y exportación. Pero en este caso, en este tema, puntualmente tenemos que analizar los regímenes que propiamente, independientemente de la destinación aduanera, hacen uso como régimen de ingreso. Eso quiere decir que vamos a mirar las subdivisiones de los regímenes aduaneros del reglamento en el artículo 59, ¿ya? Del reglamento artículo 59. En el reglamento, en el artículo 59, subdividen los regímenes aduaneros, ¿ya? Subdividen en los regímenes de importación, exportación, perfeccionamiento, tránsito, depósitos especiales. Entonces, nos queda hoy entonces, pues, ver el tema puntual de lo que presento hoy. Por ejemplo, el ingreso de una mercancía extranjera, porque son tres tipos de mercancías que conocemos.
la mercancía extranjera, la mercancía nacionalizada y la mercancía nacional. Excepcionalmente, dentro de este proceso, cuando abarcan los procesos productivos, hablamos de las mercancías equivalentes, aquellas que son similares e idénticas. Siempre recuerda esa parte, ¿ya? Es muy importante recordar la mercancía porque la mercancía se identifica como un proceso. Entonces, el ingreso de una mercancía extranjera no determina de alguna manera que sea directamente un régimen 1018. Para los que ya son antiguos en el tema, saben que el código 10 significa que el valor FOB de mi compra-venta en valor en aduanas es mayor a $2.000 y refiere a la importación para el consumo del artículo 49 de la Ley General de Aduanas. Sin embargo, cuando menciono el código 18, me refiero a un valor menor o igual a $2.000 americanos, que refiere al artículo 98 de la Ley General de Aduanas y que refiere al régimen de importación simplificada, ya sea con el SERPOS, que es el servicio público, o con el envío entrega rápida, que es el privado. Entonces, por eso digo, el ingreso de una mercancía extranjera no determina que de alguna manera sea directamente un régimen 1018. Entonces, ¿qué estoy tratando de decir con esto? Pues lo siguiente como análisis, ya para que nos vayamos adecuando, siempre es importante. El ingreso de la mercancía quedará determinado por la destinación aduanera y su relación con la formalidad directa con el régimen aduanero. Por eso que es importante aquí darnos cuenta antes de despachar o pensar en que el mundo es de importaciones y exportaciones, nos vamos a centrar en lo que recibimos llamado el legajo documentario. Es muy importante, muchas veces cuando uno trabaja en un área como la liquidación o en el área del sectorista, y sobre todo, o en el auxiliar, digamos, no es auxiliar, no, en el asistente del, del representante legal, entonces es muy importante conocer anticipadamente al sujeto que trae el despacho. Quiere decir si es una empresa, si es un negocio o es un emprendimiento. Hago la diferencia de los tres porque las empresas están bajo la ley de constitución de sociedades. ¿Ya? El negocio es aquella persona natural con cuyo código de RUC empieza con 10 y que no necesariamente hace uso pues de los regímenes, de la parte societaria de ser sociedad anónima e IRL, no lo hace. Generalmente este cúmulo de personas son mayoritariamente los que mueven nuestra economía. Y los emprendimientos, me refiero a aquellas personas que de alguna manera ya con un DNI o con un RUC recién iniciado, no tienen por objeto un crecimiento, sino lo que yo llamo experimentos de negocios y suelen estar comprando pequeñas cosas y suelen revenderlas en el mercado local, conocido muchas veces como ambulantes o negocios pequeños de galerías, ¿no? Entonces, por eso acá determino que el ingreso de una mercancía quedará determinado siempre por lo que vas a hacer con ella. Estamos viendo un ejemplo, por ejemplo, un envase aluminio. Ingresa un envase aluminio, sí, es una mercancía extranjera. Una mercancía que necesita ser identificada con su nombre técnico dentro del arancel. Nosotros por el material podemos decir envase aluminio, pero este elemento que vemos acá puede connotar un nombre, ya sea en inglés o en cualquier idioma de otro mundo, decir algo de repente para lo que está destinado en el determinado lugar donde lo han hecho. Pero nosotros tenemos que separar dos cosas muy importantes aquí. Entender de qué está hecho el elemento y entender el nombre con el que comercialmente lo conocemos, porque por lo general en las facturas comerciales, que vamos a decir ahora el invoice en inglés, el invoice, generalmente viene escrito el nombre en inglés. Y ahora, hay que tener claro que la terminología comercial con la terminología del comercio distan un poco, ¿ya? Y lo vamos a ver más adelante, que voy a poner un ejemplo en el proceso de los documentos, donde usted va a ver que el lenguaje que aplica uno en el comercio no necesariamente tiene relación con el aspecto comercial con el que llamamos las cosas. Pero ¿qué es lo importante aquí? No solamente conocer el nombre comercial que aparece en la factura, en el invoice, sino que es importante tener en cuenta su nombre técnico. Es como, bueno, creo que el señor Jorge Acosta es el pesquero, entonces él sabe bien que decir trucha no es simplemente un solo tipo o género de pez, sino que son 3 tipos que reconoce la arancel solamente en esto, y lo reconoce como tal dentro del capítulo 3 del arancel.
Entonces, un restaurante te puede decir un determinado pez que te venden, pero si queremos en verdad conocer, saber sobre eso, entonces tenemos que saber cuál reglamentariamente el mundo conoce como lo que estoy mencionando. Lo mismo, ¿no? Las palabras como decir móvil, smartphone, celular, entonces son lenguajes coloquiales. Por eso que en el ingreso, lo primero con que nos vamos a relacionar es con el invoice. Este invoice llevará un nombre, no necesariamente el técnico, pero sí muchas veces con el lenguaje, Ana, muy buenas noches, con el lenguaje comercial. Entonces, para el tema de hoy, que la institución me pone como el tema del proceso de un régimen de ingreso, entonces hay que entender que no todo lo que ingresa necesariamente es un 10 o un 18. La destinación es la que lo determina. Pongamos, por ejemplo, lo siguiente. Aquí podemos ver en este proceso, esta mercancía. Sí, Ana, también justamente estaba teniendo un pequeño mal ingreso con el sistema. Sí, se me pasó hace 2 minutos antes. Entonces estamos viendo que esto, por ejemplo, vamos a ver acá, es importante para los que van a trabajar en el ámbito de la liquidación y ser sectoristas, que por ejemplo el ingreso de mercancía quedará determinado por la designación aduanera y su relación con la formalidad directa con el régimen. Ahora he cambiado mi postura, estoy diciendo, el ingreso de una mercancía queda determinado por lo que tú vas a hacer con él, quiere decir, por lo que lo vas a definir. Por eso es importante siempre, como se dice en judío, en el judaísmo, dice sema, sema. Sema significa escuchar, porque es importante cuando viene un cliente escuchar, porque por error puedes estar tú teniendo la idea distinta a la que él quiere y tú aplicando un régimen que él no iba a suponer. Entonces estás ante una situación de o una rectificación o un legajamiento. Por eso es importante, la rectificación conlleva multas, el legajamiento deja sin efecto nuestro error porque no coincide con el supuesto plasmado en la ley, y como no calza, entonces es incoherente generar una multa porque todo el proceso es nulo, no hay dónde culpar a alguien. Por eso digo que el ingreso a la mercancía queda determinado siempre por la intención del dueño, ya sea el que importe o exporte, o ya sea que lo haya traído. Pero su relación con la formalidad también es importante. Esa que vas a encontrar en el artículo 60 del reglamento. Vas a tener que, digamos así, técnicamente memorizar los documentos que siempre tendrás en el legajo documentario, que lo veremos también en las sesiones más adelante, previo a entrar al sistema, para identificar las partes que necesito que tú ingreses al sistema y que no tengamos que estar retrocediendo, sino diciéndote ya día, mes, años, ya sabes que es 224, por decir, ¿no? Identifica la dirección, el email, ya sabrás buscar qué datos se deben colocar necesariamente. Lo mismo, la formalidad es aquella que necesitamos identificar. Como vemos acá, hace ingreso este envase y puede tener dos situaciones concretas. Uno, su uso y venta local. O segunda opción, que lo ha traído para un envase de un producto al que él quiere exportar. Por eso, el ingreso es el normal. Ingresa por la aduana, se identifica a partir de ese momento con la destinación y la destinación va a determinar si este elemento se queda, si este elemento se guarda, si este elemento es temporal. Por eso que hablamos de 3 elementos. Acá estamos hablando de ingresos, no estamos hablando de salidas. Entonces estamos hablando de las tres temporalidades. La definitiva, la de la permanencia y la de la salida y la del tema del retorno, porque unas se guardan. Entonces, frente a este proceso que tenemos aquí, que se nos presenta, lo tenemos que relacionar ya directamente con lo que vamos a ir generando en el sistema, que es ir conociendo la declaración aduanera de mercancías, formato DUA, el cual vemos en pantalla, que en la casilla donde dice destinación colocaremos pues el código con el cual ingresa una mercancía. Por ejemplo, ahí he puesto como ejemplo que ingresa con un 10, pero no necesariamente un 10 indica que va a ser consumido, sino que este elemento va a ser de repente utilizado. Y es por eso que pongo que el código 10, debido a la naturaleza del producto, coge una base imponible, artículo 142 de la Ley General de Aduanas. Quiere decir que esta mercancía debe pagar, ya sea un 0%, un 6% o un 11%. Claro, aquí me refiero cuando el valor
de mi compra es mayor a $2.000 en términos FOB de valoración. Ya, eso es importante recordar, porque en esta casilla es la que vamos a llamar, ¿no sale la imagen de la DAN todavía? A ver los demás, si se puede ver, porque creo que estamos con este problemita de la, ¿no? No, nada. Vamos a esperar unos segundos. A ver, pero la anterior se pudo ver. ¿La anterior sí se vio? ¿Tampoco se vio la anterior? Ya, sigue la imagen del producto. Ya, a ver, déjeme ver, a ver. No, profesor, solo la misma imagen de inicio está del producto. La misma imagen quiere decir, a ver, déjeme recordar, cuando presenté solamente 3 flechas, no ingreso. La bandeja está, la bandeja, el producto. Nada más. Nada. Bien, entonces, a ver, déjeme ver. Bueno, entonces voy a dejar de compartir la pantalla para volver a iniciarla. A ver, vamos a retirarla para volver entonces a iniciarla. Parece que tenemos el problema de nuevo de la conexión entre todos, ¿no? Bien, entonces permítanme volver a compartir la imagen. Bien, espero que pues, pueda estar recordando con su ley de aduana. Ya estoy hablando solamente en términos de artículos para que podamos hacer seguimiento, ¿sí? La finalidad del proceso que quiero con ustedes es que cuando esté en el sistema, digámoslo técnicamente, decirle un F12, un F9, un F1, aparezcan los cuadros en pantalla, usted simplemente cogiendo el documento, se puede identificar los datos de ingreso y así vamos a facilitar mucho el tiempo de la explicación cuando ya se tiene claro los elementos con que van a ser parte del sistema. Bien, entonces déjeme entonces correr la imagen, a ver, me voy a quedar en una imagen detenida, a ver, vamos a ver, me voy a quedar en una imagen y se me va a decir qué imagen estoy proyectando para seguir avanzando, ¿sí? He dejado la primera imagen con la que iniciamos. La diapositiva figura solamente el envase y dos flechas y el enunciado del nombre de la mercancía. No sé si se puede visualizar. No se ve nada aún. En el comienzo se pudo ver, pero de ahí ya no se vio. A ver, esperamos unos segundos mientras voy tratando de encontrar una solución en el proceso de gráfico. Bien, pero vamos quedando con la primera imagen mientras vamos comentando y voy tratando de ver por qué la imagen no aparece tan rápidamente. Bien, entonces lo que estamos viendo en mención es que recordamos que lo que vaya a ingresar al país y se manifiesten en la factura comercial hace su primer ingreso, pero no necesariamente va a cumplir un régimen que sea el de importación, ya sea en importación general o en importación especial. Eso hay que tenerlo muy claro. ¿Qué es lo que define finalmente que esto aparezca como tal? La destinación aduanera. Quiere decir, la voluntad o el fin o el uso que le va a dar quien lo está trayendo. Es muy importante eso, porque esa situación nos va a connotar claramente, entonces, qué régimen aduanero es el que vamos a tener que realizar, ¿ya? O hacer. Y en este caso estamos hablando en el módulo estrictamente de lo que son ingresos. Sigue sin visualizarse, ¿no? A ver, vamos a ver, vamos a ver. Entonces déjeme ver acá. A ver, déjeme ver si yo voy a reiniciarme a mí mismo, ¿ya? Sin matar la reunión, a ver. A ver, vamos a ver. No, no.
Sí, voy a intentar salir y ingresar en la sala. Creo que esa sería la mejor opción. A ver, déjenme intentar salir. Listo. Entonces yo salgo. A ver, a ver, a ver. Sí, ya se puede oír. Ya tengo el audio de nuevo. ¿Se puede oír, Alison? Sí, profesor. Bien, ¿la pantalla se puede visualizar también? Sí, proceso, regímenes de ingresos. Muy bien, gracias. Entonces voy a avanzar despacio. Parece que tenemos el mal tiempo de la señal. También he tenido en la tarde con ese problema. Bien, como le decía en el enunciado, el ingreso es una mercancía extranjera, necesariamente, porque estamos hablando de procesos de ingreso. La mercancía connota una situación de ser de otro lugar, por la cual esta mercancía, al ingresar, necesita ser identificada para convertirse en una mercancía que será nacionalizada, y esta mercancía nacionalizada se va a convertir en el elemento objeto de la clasificación.
Pero de alguna manera, lo que ingresan no determina necesariamente que sea un código 10 o 18. Decíamos, un artículo 49, que sería una importación para el consumo, o un artículo 98, una importación simplificada. Siempre recordemos también en esta parte que es importante, recordar el valor de la compra, el valor FOB, el valor que connota lo que estamos trayendo. Un valor mayor a $2,000 o un valor menor o igual a $2,000. Coloco siempre el código, que es el código de la moneda norteamericana, que es la divisa conocida para el tema de la liquidación aquí. Entonces decíamos que una mercancía en su ingreso era siempre determinado por la intención de quien lo trae. Y entonces esa parte la llamamos destinación aduanera. Y esta destinación aduanera, esta intención que tiene la persona al ingresar algo al país, entonces directamente tiene que tener relación con lo que está pidiendo, pero con lo que está presentando, es decir, con los documentos. Tenemos que acostumbrarnos a que en el legajo de papeles tenemos que tener siempre en la mano el invoice, tenemos que tener el documento de transporte, esos son los dos elementos principales y que adicionalmente nos acompañarán documentos como el packing list. Ahora, hay documentos que se van a ir añadiendo. Si no he nombrado el seguro, es porque el seguro es optativo. Recordemos lo que hemos estudiado valoración, que el seguro es facultativo, no es obligatorio para el Perú. Lo que quiere decir que podemos estar tomando un seguro del Incoterm, lo podemos estar tomando de una póliza o simplemente estamos esperando que la Administración de Aduanas determine una variable entre el 0.1 y el 3% para el cálculo del valor en aduanas. Pero esta mercancía, una vez que ha hecho su ingreso y que tiene por nombre en el invoice generalmente un nombre comercial, debemos identificarlo con un nombre técnico. Lo que nos permite entonces tener una coherencia entre lo que yo pido y lo que yo presento para analizar la siguiente situación. Quiere decir que si el bien al ingresar va a ser de uso y de venta local, o sea, su carácter va a ser definitivo, o si el elemento que trae lo va a usar para otro bien que él quiere para aprovechar en vender hacia otro lugar. Y por eso que pongo como ejemplo un envase de aluminio. Entonces, estamos hablando de que el ingreso es el elemento común aquí, pero la destinación es la que va a determinar de alguna manera el efecto entre destinación y la formalidad, precisamente nos da el régimen aduanero. Ahora, bajo esta situación que tenemos clara, siempre es bueno en este aspecto tener una idea de los elementos. Ya cuando era más joven, nos traían elementos que yo verdaderamente nunca había visto. Entonces tenía que preguntar, pero preguntando y hablando, si no tienes ideas, de verdad sin quedándose en palabras limbo y no los conozco. Y era pues entonces necesario recordarle que tenía que traer alguna fotografía o un catálogo o explicarnos en el proceso donde lo identifica para poder tener clara esa destinación aduanera. Pero esto que estamos hoy día presentando, que lo vas a ver en una factura comercial, que generalmente va a venir en inglés, pero no es el inglés el que obliga a la Administración de Aduanas a que esté inscrito en la factura, sino que existe un documento, por si acaso, donde uno debe adjuntar en el caso de ser necesario o alguno lo adjunta, como es el caso de una aclaración de factura. Quiere decir que podemos de alguna manera traducirla y no se necesita tampoco estar colegiado, firmar el documento, sino que puede hacer el lenguaje técnico con el cual nos identificamos para dar una descripción al detalle de lo que estamos trayendo, porque es importante tener en cuenta. Entonces, con este papel que acompaña a este idioma, que no es el idioma que se habla en el Perú, que es el castellano, entonces por eso se adjunta siempre un documento en el caso que sea necesario, o también es bueno tenerlo, siempre digo al cliente, de tener una aclaración de factura o una traducción simple de factura, como decimos. Entonces, una vez que la mercancía ha hecho su ingreso, nos vamos a relacionar mucho con el documento con el que se van a ver las cosas ahí plasmadas, y es en la DAM. La DAM subdividida en su formato de declaración única de aduanas. Por eso que vamos a tener que acostumbrarnos que esta imagen, donde se puede ver un pedazo de la DUA, a ver, déjeme, pero las demás se han podido ver, entonces voy a esperar a que la imagen se descongele y pase a la siguiente, creo que es así. Me avisan cuando se ve la parte de la DAM, que estoy poniendo un pedacito de la DAM.
Mientras voy diciéndole, entonces voy comentándole que nosotros, en el momento ya se ve, muy bien, Ana, gracias. Entonces, nos vamos a relacionar con esto. ¿Ya? Bien, Alison. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a que aquí no va a haber nombres, van a haber códigos. Entonces, por eso que hoy la clase que estoy haciendo se basa en códigos. Tenemos que acostumbrarnos a los códigos. Los compañeros que tienen los códigos deben alcanzar a los nuevos las tablas que enviaba de los códigos para que puedan identificarlo. Entonces, estamos viendo que estamos haciendo un uso de un 10. Este 10 connota que al nosotros a clasificarlo, a identificarlo en la factura comercial, entonces vamos a ponerle una partida arancelaria. De repente hoy hablamos de este tema también, se alcanza el tiempo, si no ya la siguiente clase lo voy a tratar de otra manera. Ya voy a sacar dos visiones acerca de este tipo de situación. Entonces, la base imponible se le conoce como el que reconoce según arancel al producto que estás trayendo, que no es un producto, sino se llama una mercancía, porque todavía tenemos que darle el nombre según el arancel, y vas a ver márgenes que dicen 0, 6, 11%. Eso está en el artículo 142 de la ley, y lo vamos a denominar la base imponible. Estamos viendo que en este caso del envase de aluminio ha hecho su ingreso con el 10, porque lo quiere utilizar, ha hecho propiamente el régimen de ingreso. Y justamente hoy también tengo que hablar de los cambios que ha producido el COVID al código 10 y al código 18, después en el siguiente módulo al código 41. Y entonces, en este 10 que ingresa, esta persona no tiene por finalidad usarlo para sí ni venderlo, sino llevarlo a formar parte de un proceso productivo. Por eso que estoy poniendo en la parte inferior, en la misma casilla de la DUA A, señalando en la casilla 7.28, señalando que con lo que ha ingresado pretende volver a sacar algo en el cual va a ofrecer a otro mercado, ¿no? Y entonces utiliza su voluntad de manifestación también, colocando el código 3 en la casilla 7.28 del mismo formato DUA, formato A, y entonces busca obtener este beneficio del 13 a través de la salida de otro régimen que lo conocemos como la exportación. En este momento estamos viendo que se han mezclado dos procesos, el del ingreso y el de la salida, que era verdaderamente la intención. Pero hoy nuestra intención dentro de este módulo y esta sección es hablar de los ingresos. Y voy a tener que tocar entonces las bases de los cambios del código 10 que se han dado, y hasta ahorita se discuten algunos términos porque no está claro algunas situaciones tanto en la parte operativa como en la parte legislativa. Bien, una vez que se ha dado este proceso de saber que la destinación se va a manifestar, entonces queda determinar que no necesariamente todo lo que ingresa vuelve a salir, sino que puede haber un error de una situación como la que estoy viendo acá en la 41, convirtiéndola en un proceso denominado el 36, denominado la reimportación en mismo estado. Yo ahí estoy señalando el artículo para que nos vayamos guiando y recordando que la reimportación es cuando una exportación que tuvo como carácter definitivo su salida hacia el exterior, esta mercancía no retorne, pero por alguna razón no cumplida, ya sea en el contrato, ya sea en algún detalle que hayas quedado con tu comprador, te lo devuelve. Entonces, vuelve a ingresar. Su naturaleza no va a ser como el código 10, o sea que va a ser entrenamiento. Su naturaleza va a ser distinto. Su naturaleza sí, siempre va a seguir siendo la misma, la de haber salido. Por eso va a tener que rectificar o va a tener que modificar algunas situaciones. Pero si tienen claro en este punto que lo que se fue tiene que volver igual, no tiene que haber cambiado. En términos aduaneros decimos que esto no tiene que haber pasado por un proceso de perfeccionamiento, de haber sido transformado, reparado o haber hecho un proceso de elaboración sobre el elemento, porque entonces ya no será reconocido como la mercancía que fue vendida a través de la exportación, sino que será una nueva mercancía que se le identificará como un nuevo ingreso. Por eso que en la reimportación es muy importante tener en cuenta los aspectos de la precedente, que lo vamos a ver en el módulo 2, de las mercancías que se han ido y hay que aceptarlas o reconocerlas como se fueron. ¿Ya? Entonces acá estamos hablando de un ingreso, pero que no necesariamente cumple el proceso que la aduana aplica el régimen de importación código 10 con este cambio que se dio en agosto de este año, con la nueva versión del procedimiento, los cambios que han dado para
agilizar de alguna manera la importación para el consumo y la exportación definitiva. Entonces, este régimen hace uso del ingreso, pero no aplica las ventajas que tiene hoy el Código 10. Ahora, seguidamente después de esto, entonces ya podemos discriminar regímenes aduaneros y me voy a basar en el artículo 59 del reglamento. Me voy a basar en códigos, ya que he puesto códigos, nomás no he puesto nombres, sino voy a basarme en códigos para que podamos manejarlos de manera más sencilla. Entonces, basándome en el artículo 59 del reglamento, la importación se subdivide en 3 regímenes. La importación para el consumo, la reimportación en la que acabo de hablar, le he puesto un color distinto porque su naturaleza necesariamente no es la de un ingreso normal, sino es excepcional. Y sin embargo, pongo debajo una admisión temporal de reexportación en mismo estado, cuyo ingreso 20 lo hace de temporalidad, pero la finalidad de este régimen es ser utilizado con alguna finalidad para crear algo y después retornar. Entonces, por eso que acá decimos que entonces los ingresos no necesariamente tienen un mismo tratamiento. La importación es lo que vamos a hablar hoy día, los cambios que han habido, tanto en el 10 como el 18, pero también hay regímenes que no necesariamente se acogen a la misma situación de los cambios que se está aplicando a la importación. Entonces, veamos algunos puntos de definición que están dentro del marco de la Ley General de Aduanas. Si tienen alguna pregunta, lo puede hacer, por favor, para yo poder absolver consultas, porque estamos hablando en términos generales. Bien, entonces, una vez que sucede esto, estoy poniendo en pantalla para entender que la naturaleza del código 20 es la de entrar, es la de ingresar, pero el ingreso, dice el artículo 53 específicamente, que son ciertas mercancías, ciertas. Por eso que cuando alguien trae algo y te dice que no es importación, la intención, o sea, su destinación, aquí, entonces te dice que viene temporalmente para ser exhibida o utilizada y luego ser retornada, entonces tenemos que coger lo que dice la normativa del artículo 53 de la ley, del capítulo 3 de la sección 3, donde tenemos que identificar a las ciertas mercancías. Por eso que cuando uno es liquidador, la competencia más de este análisis es la del revisor, la de agente clareo, como dice Char. Entonces, es la de revisar, de concordar entre lo que está trayendo y lo que están solicitando, porque a veces el cliente es un poquito medio quisquilloso y se ha creído eso de que tiene la razón, entonces se pone un poco especial. Por eso que es bueno anticipar, recibir, ver y antes de decir que se puede realizar. Bueno, esto solamente se hace posible cuando uno está desde el proceso del asistente de comercio, o sea, de la persona que está negociando, entiende bien el proceso y lo puede corregir. Entonces, en este ámbito del ingreso que estamos viendo, del código 20, la mercancía aquí en su ingreso tiene que ser identificada dentro del anexo de las ciertas mercancías para que pueda ser identificada como tal, no como un 10 ni como un 18, sino como un ingreso de un régimen diferente, que no pretende ser nacionalizado, o sea, que no pretende pagar tributos, sino que pretende ser utilizado. Hay que hacer una sección porque también acá en el tiempo que hemos estado hablando de las sesiones anteriores, el régimen de ferias internacionales es muy distinto a este régimen. Entonces, este régimen necesariamente tiene y connota su anexo de las ciertas mercancías que están abocadas como a la educación, a la exhibición. Por ejemplo, llegó al Perú diseccionados los cadáveres y para que la gente pueda verlos. Llegó el Dakar, por ejemplo. Entonces son eventos que justamente toman esta naturaleza de ser de exhibición porque están abocados en ciertas áreas de carreras profesionales. En cambio, en el régimen de ferias está pues abocado a la venta y a la distracción. Su connotación es más limitada y este es un alcance diferente. Son dos ámbitos distintos de una misma naturaleza. Entonces, este código 20 también puede dar como origen, no retornar. O sea, es como si estuviera dando un alquiler. Te presto una máquina, tú la utilizas y cuando ya no la necesitas me la devuelves. Pues también queda la opción dentro de este ingreso, que eventualmente no iba a pagar tributos, permitirnoslo quedarnos con él. Entonces se aplica el tema de la depreciación por el uso que se aplica por cada año.
Generalmente, entonces, al hacer uso de esto, hay que conocer primero el plazo de esta mercancía para depreciar y que solamente puede depreciar pues un 5%, ya que de repente el plazo máximo que tú te acoges es el año y no los 18 meses. Entonces, esta mercancía, entonces, en su ingreso se identifica por su naturaleza de que no tributa, pero tiene que estar dentro del marco de las ciertas mercancías que son identificadas. Uno de los principales elementos que yo siempre aconsejo más al sectorista que al liquidador es que el sectorista tenga esta información en su móvil o en su pendrive, donde pues tiene todos los regímenes y tiene todos los anexos correspondientes a ellos para poder identificarlo. Pero debe estar siempre pendiente también de los cambios, porque son importantes, porque estos regímenes han sufrido cambios y la mayoría ha sufrido cambios fuertes, porque el COVID ha producido cambios fuertes en la naturaleza de nuestro tratamiento de mercancías. ¿Ya? Porque se decía antes que las mercancías postales de China venían con aire COVID y al abrirlas, tipo película norteamericana, se convertía el COVID en ébola y te mataba. ¿No? Que un estornudo de un COVID sobrevivía 30 días, viajaba, albergaba bacterias y explosionaba como el ébola. Entonces, ciertos mitos hicieron que pues la naturaleza de los regímenes también connoten en cambios profundos. Ya, este es uno de ellos. Ahora, también tenemos otro régimen que hace uso de los ingresos, que es el régimen de tránsito, que se identifica por los códigos 80, 89, 81. Entonces, partimos por el código 80, que es el de tránsito. El tránsito connota que la mercancía cruza la frontera de un país o llega a un determinado límite del país para continuar su tránsito en el interno. Entonces, el tránsito es un régimen también que cumple la finalidad del ingreso, pero que esta mercancía está haciendo uso del modo terrestre y excepcionalmente el modo multimodal. Entonces, esta mercancía está ingresando, pero esta mercancía, como no tiene la naturaleza de ser nacionalizada como el código 10, tiene la naturaleza entonces de ser garantizada. La norma establece que esta mercancía debe cumplir ciertas condiciones, como un correcto, estar embalada correctamente o presentar la mercancía y ser cubierta por una garantía igual al valor de la carga. Entonces, por eso que hablamos del régimen de tránsito con el 80. El régimen del tránsito se encuentra en el artículo 92 de la Ley General de Aduanas, del capítulo primero del título sexto de la sección tercera en tu ley de aduanas. Ya este es el régimen 80. Veamos entonces la normativa de la ley de aduanas. El tránsito generalmente, asociado al ingreso, generalmente se relacionan entre transportistas y la aduana. ¿Puede intervenir un agente de aduana? No necesariamente si el tránsito no está convenido para el interior del país. Si solamente hace paso de las fronteras, entonces su relación directa es con el transportista. Ahora ya no le decimos transportista, sino le decimos operador de comercio exterior, porque la ley de aduanas, con los cambios que ha dado, identifica 3 sujetos. Ahora tenemos que acostumbrarnos a los términos, porque estamos hablando de estándares. Entonces ahora decimos el operador de comercio. Si hablamos de nuestra naturaleza, importador-exportador, decimos somos operadores intervinientes. Si hablamos de un tercero que nos hace la relación de buscar el nicho de mercado, de comercializar nuestros productos o participar de nuestro lado con nosotros en el proceso de nuestras mercancías, la ley lo denomina el tercero. ¿Ya? Este aspecto es importante. Aquí entonces el sujeto de relación sería el transportista y la administración de aduanas. Claro que por supuesto esto cumple ciertas condiciones que le exige la normativa sobre el tránsito. Ahora también vamos a ver, aparte del anterior, que era si hablábamos del 80, podemos hablar del 89, que es el reembarque, y el 81, que es el transbordo. Ahora, el transbordar hace efectivamente uso del ingreso de la mercancía, hace uso de la nave, perdón, con la mercancía, pero tiene la susceptibilidad de pasar que de repente, como el puerto del país no tiene la suficiente anchura o hondura, digámosle, para que la nave pueda ingresar, hace uso de una nave menor de la misma empresa para poder pasar su mercadencía, ya sea un contenedor, generalmente en ello, y pasarla con cambio de nave. Entonces quiere decir que aquí tienes que tener clara la situación de que el ingreso también se ve relacionado con la información del manifiesto de carga.
¿ya? Es como lo que ha pasado con el barco Home Plus, ¿no? Yo he tenido 2 clientes y los 2 clientes han sufrido, uno de ellos ha sufrido un fuerte embate de la pérdida del total de su mercancía, ¿ya? Más o menos perdió $60,000 ahí en compra. El otro todavía simplemente $5,000, no mucho, fue más suertudo, porque su carga está llegando, que todavía el 24 de diciembre entra. Entonces, este régimen, denominado el régimen del transbordo, sí es un régimen específicamente, como figura acá en la pantalla, es un régimen que hace uso del ingreso, pero que no necesariamente toma la intención de ser nacionalizado, sino que está cambiando de nave el régimen de transbordo. El transbordo, además, está más relacionado con el tema de la distribución o del tránsito, porque el transbordo subyace en 3 grandes aspectos. El aspecto de nave a nave, que se le conoce como la modalidad 1, la modalidad 2 de nave a tierra y la modalidad de nave a almacén. Entonces, acá claramente nos viene a la mente entonces las palabras como la consolidación y la desconsolidación de mercancías. O también la guarda de la mercancía, que hay naves que guardan una mercancía determinada y que el logístico espera pues consolidar las demás cargas y después enviarlas en una sola nave como un solo envío, ¿ya? En el transbordo en sus 3 modalidades. La situación del reembarque es un ingreso, sí, es un ingreso que no coincide con la intención. Quiere decir que de alguna manera amenaza o su naturaleza va más allá de la naturaleza de la mercancía restringida, aquella que obteniendo el permiso podría quedarse. Pero como infringe alguno de los supuestos de la norma y sobre todo aquellas que atenten contra la seguridad, el medio ambiente, las personas, los animales o el interés del Estado, la mercancía debe verse obligada a salir del país. Pero la norma de la ley de aduana, como el reglamento, no establecen que la mercancía que tú hayas comprado en China tenga que volver a China. No. El juego de este régimen aduanero del reembarque es que, bueno, pues si tú eres el liquidador y el sectorista, no lo vas a ver bien. Pero si eres el asistente del comercio, vas a tener que tener la carta bajo la manga de poder determinar que ante una eventualidad como esta, tienes que tener la opción de la compra-venta para salvar la carga. Porque ¿a quién la vas a enviar? ¿A quién la vas a retornar? Entonces, es una situación donde, según el área de competencia, te obliga a tener siempre una solución ante los problemas. Claro, también puede ser sectorista o el liquidador que sabe que ha faltado este problema, entonces tú puedes dar una solución a un determinado caso, como que si vas a reembarcar, vas a llevarlo a otro lugar donde te lo van a comprar y la normativa aduanera no es la misma que la normativa peruana. Entonces es una opción. Ya me tocaron 2 casos acá en el Perú, uno con la primera empresa que era Komatsu, y la segunda con una corporación de autopartes acá en el Perú, que tiene su distribución en San Luis, y que la señora pues se le ocurrió ya no vender autopartes, ya no quería traer aros, ya no quería traer cosas de accesorios para los móviles y quería hacer su mercado porque estaba visionando, como se dio en el año hace 3 años atrás, el boom de la cosmética, donde vio pues que el crecimiento iba a ser exponencial. Entonces la señora pasó del rubro de autopartes al rubro de la belleza. Y a la señora pues se le ocurrió nada más y nada menos, como todo es posible en China, elaborar su propio champú con el nombre de su empresa, con el que la conocían, de autopartes, ¿no? No tuvo nada de estilo, no hubo nada de novedoso, sino que ahora era otro rubro más extendido al giro de su empresa, pero el rubro belleza. La señora no entendía que pues la imitación y la copia o lo que se puede parecer a algo puede ser observado por Indecopi y decidió pues hacer el proceso del champú en la misma envase de la marca Johnson Johnson, con el mismo color, con la misma lagrimita, solo que en la lagrimita ella ponía su logotipo de su empresa. La empresa Johnson Johnson hizo su respectivo denuncia ante las autoridades competentes, entonces se fue ante un problema la señora por el tema de usurpación y de falsedad y de confusión hacia el público objetivo que tenía Johnson Johnson. Entonces la señora tuvo 2 opciones, o lo llevaba a otro lugar o lo quemaba, porque la destrucción en este caso es total, no es parcial, sino total.
y cuyo plazo también le exigían, pues, en el momento de la notificación solamente tener un mes. Imagínate cómo estaría la señora en ese momento de tener una mercancía que, tras haberla creado y no quiere ganar la multa, decide reembarcarla, o si no tiene dónde dejarla o revenderla, tiene que destruirla, claro, por cuenta propia de quien ha hecho el daño al país, que en este caso era la señora. Bueno, en este caso también pasa que es un régimen de ingreso, pero decimos acá que la naturaleza no es como la naturaleza de otros regímenes. O sea, como la ley es la ley, y hablamos en términos de leyes, las leyes se subdividen en dos causales muy importantes cuando las cosas no coinciden, como la anubilidad y la nulidad. Quiere decir que las cosas están mal hechas, pero se pueden arreglar. Algo de anubilidad. Pero cuando las cosas llegan y están recontra mal hechas, no coinciden con nada, no hay por dónde a encajarla con la norma, decimos que es la nulidad de un acto, en este caso del acto de la importación, porque no se ajusta a lo que la norma de la ley pide. Entonces, por eso que en términos ya no de derechos, sino de comercio en aduana, decimos que la mercancía queda legajada, no es nula, sino queda legajada. Es un término propiamente, el otro es un término propiamente jurídico, pero que tiene igual naturaleza, o sea, no calza. El reembarque pasa por eso. La diferencia del reembarque es que no solamente no que afecte no haga nada, sino que afecta a un sistema, afecta a la normativa. Por eso que es importante en este proceso de los ingresos tener claro la identificación de la mercancía al ingresar. Entonces estamos viendo que lo que ingresaba como 10 te dicen que no es 10 y tú te abstienes al tema de resolver. Puede pasarte, como de repente como sectorista, que tu empresa, agencia que te contrata, te pone a la vanguardia y te pone para darle una ayuda al importador cuya mercancía ha sido rechazada en su ingreso, pues no cumple la destinación y tiene que ser sacada del país en el plazo de los 30 días del momento de la notificación. Otro tema importante, que bueno, estoy colocando acá dentro de la norma para los que son nuevos, la modalidad de transbordo se menciona en el artículo 130, específicamente en el reglamento de la Ley General de Aduanas, donde ahí hace, pues, ahí menciona el término de manera general, diciendo que pueden efectuarse directamente de un medio a otro, con descarga a tierra o colocándola la mercancía temporalmente en un depósito temporal. Nosotros recordemos que en las preferencias arancelarias las mercancías solamente pueden permanecer en esta situación bajo transbordo en un almacén máximo por un plazo de 3 meses. Vencido el plazo de 3 meses, la mercancía queda desafectada del beneficio del comercio internacional. Por eso que vamos a tener que tener en cuenta que el ingreso está condicionado acá, en esta situación. Veamos otro tema de ingreso. Entonces veamos, bueno, conotemos un poco lo que es el reembarque. Dice, como dice el reglamento, es un régimen que procede con la salida de la mercancía solo con destino al exterior, y esta es la parte de la evasión legal, solo con destino, no manifiesta desde el lugar donde vino. Debes dejarlo en algún lugar, pero que no sea este lugar donde ha llegado. Entonces, por eso yo te digo que es muy importante tener siempre la relación abierta de que siempre va a haber un problema con la mercancía cuando uno está tratando. Siempre debe tener como dicen acá en el país, un as bajo la manga. ¿Este es un régimen de ingreso? No, este es un ingreso, no es un régimen, es un ingreso que no llega a plasmarse como un régimen. Porque al no encontrar la relación destinación, o sea, intención versus formalidad, tiene que salir. O sea, es un ingreso temporal, digámoslo técnicamente, temporal. Ahora, vayamos a ver otras situaciones como son los regímenes de perfeccionamiento. En la ley de aduanas se manifiesta que los regímenes de perfeccionamiento deben pasar por 3 procesos. El proceso cumplen 3 elementos principales, van a cumplir, perdón, 3 elementos principales: transformar, elaborar y reparar. Ahora, es muy importante, tú como liquidador o sectorista de esto, vas a tener que ser un poco astuto, sabiendo que lo que traen no necesariamente va a ser para el uso de la venta local, sino que están haciendo uso de elementos para poder terminar otro elemento al cual necesitan darle un mayor valor agregado, y es la razón por la que este elemento se complementa. Por eso que he cambiado de colores, he puesto colores a esto.
El 21 identifica la condición temporal para perfeccionamiento activo, una mercancía que viene y la acondicionas aquí en el país, sobre todo los automóviles, ¿no? En las zonas de los que fueron los éticos. Entonces, en estas zonas permite el acondicionamiento de las mercancías para que puedan ser adaptadas al país y ser comercializadas internamente. Este cumple el beneficio pues, de ser identificado y luego quedarse dentro del lugar. Ahora, separo el 52 porque son exportaciones. Las exportaciones temporales de perfeccionamiento pasivo no cumplen con este módulo que me solicita la administración, que es en el caso de módulo de ingresos, no. Aparte, el 52 no existe. Ahora veamos el 12 y el 13. El 12 y el 13 son dos regímenes que se sirven de otros regímenes. Se sirven de los que ingresan y de los que sacan. Ellos son los del medio, mejor dicho, yo lo digo así. Algunos dicen que son los regímenes un poco sanguijuelas, porque se sirven de otros procesos para poder beneficiarse siempre de los primeros. En el caso del 13, como el 12, bueno, el 13 ha sido el caldito de olla, porque en otros países ya nos habían advertido la Organización Internacional del Trabajo que acá el tema agro estaba siendo observado por el tema de explotación y la falta de correlación entre lo que se percibe con las exportaciones y lo que trabajan para las exportaciones, ¿no? Ya es un tema que viene de años sin anunciado en los tratados que hemos tenido con la Unión Europea sobre las empresas exportadoras. Bien, acá estos regímenes aduaneros no necesariamente son ellos los propios, son los primeros regímenes que en el 12 como en el 13, como la reposición de mercancías en franquicia, que es el 12, y el drawback, que produce y surte efecto en ellos. Lo vas a identificar porque no solamente es una mercancía extranjera, sino que es una mercancía como va a ser en el arancel, cuya naturaleza puede ser una materia prima, cuya naturaleza puede ser una manufactura, pero también puede caber, debido a la ley, a la ambigüedad de la ley, del decreto supremo establecido para el drawback, que una caja se puede ser considerado como parte del drawback. Entonces, hasta una materia prima se iguala dentro del código 13 como un producto final, ¿no? Es discordante, disasociante, pero así lo dice la norma, ¿no? La norma de la época democrática del Perú. Entonces, estos 2 y 13 no son regímenes propios de ingreso, son consecuencias de otros regímenes iniciales, que son los códigos que son los regímenes de importación. Y que una vez obtenido dichos productos para ser utilizados aquí en el país, se surten del otro régimen, que es de la salida, que es de la venta definitiva como la exportación, para poder beneficiarse de aquello que supuestamente afectó en la parte de la producción. Acá entonces hablamos del costo, porque hay costos directos e indirectos. Entonces, como esto se había afectado, el Código 13 reclama la devolución de lo pagado por el tributo que le grabó eso que llamamos la base imponible y que eso ha afectado a su supuesto margen de ganancia. Y le dice al Estado que le devuelva. Pero el Estado no devuelve en función real a lo que es el 11% o el 6%, sino a un monto establecido en millones, que son 20 millones por lo menos, la devolución. Entonces, bajo este margen, entonces se le devuelve a quienes participan del famoso drawback. En cambio, en el Código 12, la naturaleza es distinta. El Código 12 pretende no beneficiarse con el estado pecuniario que le da la exportación, sino que confiere que en vez de pagarle, le sea canjeado en una nota de crédito y que cada vez que ingresen mercancías equivalentes, o sea, que decir, idénticas o similares a las que él usa en su proceso de empresa, sea pagado con esto y siga entonces el círculo de la producción. Por eso que entre un 12 y un 13 es más mencionado el 13 que el 12, porque hay pocas personas que realizan el código 12 de canjear el dinero que puede haber sido drawback por el pago de las mercancías que ellos comercializan con este beneficio de la nota de crédito. Por eso que acá decimos que, desde mi punto de vista, el régimen 12, el código 13, no son enteramente regímenes que cumplen el ingreso propiamente ellos, sino que se sirven de los regímenes como la importación, que les dará beneficios, y de la exportación, que se los devolverá. Acá usan el código 1018 y utilizan la salida del 41 para surtir efectos tanto el código de la reposición de mercancías de franquicia como el del drawback. Entonces, estos regímenes
se consideran como regímenes intermedios para algunos autores, porque acuérdense que no hay un libro de comercio, sino que nos basamos en la ley. Y la ley sufre cambios y por tanto decir que existe un libro de comercio sería engañar, porque la ley es la ley y no es interpretativa, sino que va en función a lo que está experimentando. Y entonces en este régimen de perfeccionamiento que estamos viendo y ahondando un poquito en el detalle de su propia definición, lo podemos mencionar para recordarlo como que la admisión temporal de perfeccionamiento activo permite, como mencionaba, los procesos productivos de transformar, elaborar y reparar. Pero también dice, ojo, este régimen, para que sea correctamente identificado, dice el régimen que permite el ingreso de ciertas mercancías extranjeras. Es muy puntual, ciertas mercancías extranjeras, o sea, no cualquier tipo de mercancía puede acogerse tanto al Código 20, que es la admisión temporal de exportación en el mismo estado, como a la admisión temporal de perfeccionamiento activo. Uno se utiliza, se deprecia y se va. Este llega para ser cambiado y ser adecuado al mercado, entonces se queda en él. Por tanto, son dos regímenes diferentes, pero cuya situación especial es la de identificar las ciertas mercancías. Por eso que le digo que es muy importante como persona que se va a desarrollar en el ámbito del sector administrativo de una agencia aduana o una empresa, que usted tenga los anexos que refieren a este tipo de las ciertas mercancías con las que se pueden acoger. Entonces, esto es muy rentable, digámosle, porque este régimen también ha permitido pues, que mercancías como que están en Estados Unidos, que ya son de segundo uso, sean compradas y sean repotenciadas o remanufacturadas en el país y sean vendidas como mercancías nuevas, por una ley de minimis. Aquí. Y eso ha pasado con laptops y ordenadores que vienen al país que son repotenciados, como smartphone también que venden los famosos, algunos que son liberados, pero son remanufacturados. Entonces, quien conoce el detalle de los ingresos se dará cuenta que hay ciertas mercancías que no debería comprar porque no son mercancías auténticamente nuevas, sino son repotenciadas, remanufacturadas, o mejor dicho, reparadas, y cuyo tiempo o ciclo de vida tiene un tiempo, y por eso que te dan el reaseguro sobre la garantía de fábrica que supuestamente tenía dicha mercancía. Pero acá, ojo, recordándolo nuevamente, dice ciertas mercancías, no son todas las mercancías, sino ciertas mercancías. Ahora, hay que acotar algo también importante con el tema de la arancel. Nosotros, los que han llevado el tema conmigo de aranceles, deben comprender que si usted está en una región como Tacna, Tumbes, la zona selva, la zona de Puno, ¿no? Donde están los centros de transformación, entonces va a darse cuenta que el arancel que estamos nosotros clasificando no es el arancel que necesita para esa área, porque como es una zona especial, una zona de tratamiento, zona franca, por tanto también tiene sus propias mercancías que identifican para esos lugares. Por eso es muy importante, por ejemplo, ya ha pasado casos en los que han escrito las personas que, por ejemplo, han estado en Tacna o unas que están en Arequipa, que tienen negocios en Tacna, que han solicitado pues que determinadas mercancías ingresen, pero por ser de naturaleza distinta a la que establece el arancel, entonces han sido rechazadas. Otro punto importante en el proceso del ingreso, lo que manda un ingreso, recuerda siempre, es el manifiesto. Las mercancías deben estar manifestadas como tal para saber entonces el territorio exacto en el cual pueden ser beneficiadas o puede continuar su tránsito, como el caso de las mercancías con destino a las zonas francas. Por eso es importante el manifiesto. Y esto es uno de los puntos que también pues ha cambiado por el COVID, el tema de los manifiestos. Entonces, estamos hablando del artículo 68 de la admisión temporal para perfeccionamiento activo, cuyas mercancías son identificadas por un anexo que identifica cuáles se pueden ser de ingreso para este régimen. Ahora, también tenemos en el artículo 82, como en el artículo 84, el famoso drawback, que nace en el año 79, como una ayuda a las economías del tercer mundo, en ese tiempo Perú, y a la reposición de mercancía en franquicia arancelaria para aquellas empresas o personas que quieren seguir produciendo y con el beneficio de no cobrar el drawback solicitan la reposición de las mercancías que están trayendo con esa nota de crédito que les ha quedado a favor para pagarlas con ella
y pues posteriormente seguir con la producción de sus elementos de venta aquí en el país. ¿Son mercancías de ingreso? Ya le comenté a manera personal, no son mercancías de ingreso. Hacen uso de otros regímenes aduaneros, finalmente utilizan a otros regímenes para poder entonces beneficiarse. Ahora veamos otro régimen, que es el régimen que no tiene por naturaleza ser utilizado ni consumido, sino que tiene por naturaleza el régimen de la espera. El régimen del Código 70. El régimen Código 70 del artículo 88 de la Ley General de Aduanas, conocido como el régimen de depósito aduanero. Por eso que vas a encontrar siempre en las diapositivas de la mayoría de los docentes el RDA, régimen de depósito aduanero. El régimen de depósito aduanero es un régimen que cobró mucho dinamismo en el segundo gobierno de quien dicen que murió, que es el Alan García, y que dio auge pues a la creación de empresas que trabajen en la parte alta del país, liberado de los impuestos a la renta, liberado de tributos para el crecimiento de la zona, ¿no? Eso fue la idea, esa fue la idea, la idea. Pero que funcionó efectivamente para algunas empresas que, por ejemplo, que no podían competir contra empresas que ya estaban posicionadas en el país. Por ejemplo, ese fue el caso Pamper y Jai en el Perú. Pamper era el rey de todos los niños de peruanos, porque era un pañal económicamente accesible al sueldo promedio y la gente pues podía comprarlo. Huggies era pues el pañal de quien podía ganar 4 veces lo que él cobraba en un mes, ¿no? Y podía comprarte un paquete del pañal de ropa. Entonces la empresa, en vista de que no podía competir contra la empresa que fabricaba los productos del Pamper, entonces decidieron pues aplicar el proceso de introducir las máquinas temporalmente para crear posicionamiento acá y a través de la maquila, que es lo que daba servicio de trabajo a las personas, poder competir en el campo mano a mano, porque el promedio de familias en el Perú es como el promedio árabe, ¿no? Entre 4, 7, 6 en algunas provincias y escasamente algunos tienen 1, pero generalmente la población aquí en el país va de 3 hacia arriba, ¿no? Las migraciones también han traído pues el incremento de menores y el incremento también de la situación de los pañales y exponencialmente también se ha ido arriba el tema de las ropas para bebés, ¿no? Y el Código 70 pues es un régimen muy versátil que permite jugar con muchas muy buenas temporadas de posicionamiento. Por ejemplo, cuando AliExpress quería colocar un hub en Latinoamérica para cumplir los tiempos sin menor demora, pues primero pensó en Chile y pensó en Argentina y no pensó en Perú, por las condiciones de infraestructura y los tiempos en el cual ahora está muy diferente, aplicando modalidades en aquellos tiempos, pues no creía que éramos un sitio conveniente para la distribución de las mercancías de esta zona como un punto hub de entrega de sus mercancías. Perdón. Entonces el Código 70 es un régimen que hace su ingreso pero su ingreso queda distinto al de la importación. ¿Cómo reconocer un código 70 frente a un código 10? Un código 70 generalmente se asocia porque son bienes de capital. Son bienes de capital. O son mercancías cuyos lanzamientos se espera en una temporada. Por ejemplo, muchos de los lanzamientos en el mundo, donde los países van a hacer pues la publicidad, utilizan el régimen de depósito como un punto de espera de la apertura promocional de los productos. Y esto nos recuerda mucho lo que hemos estudiado valoración y han estado leyendo, por ejemplo, los documentos de valoración, donde existe una restricción a la cesión o utilización en el método 1 del PRPP, grábese esto de memoria, pues importante, que también puede permitirse quien te vende la cesión o utilización con una restricción. Porque quienes son fanáticos del iPhone saben muy bien que los iPhones se dan por temporadas, nacen en Asia, pues en Europa, pues en América y así por países, pero son centros donde establecen abrir por temporadas, digamos así, donde los estrenos van dándose
cíclicamente, de acuerdo al tiempo en el que se encuentran, para poder ser presentadas. Y la valoración contempla este aspecto importante de la cesión y utilización a una determinada mercancía por imposición del que te vende. También como uso y guarda de mercancías en venta bajo almacenes, como el elemento de las ventas sucesivas. ¿Y por qué sucede esto? Porque en el artículo 90 de la Ley General de Aduanas, régimen que permite identificar un bien de capital, pero también puede ser un bien de consumo, puede esperar un tiempo acá en el país. Y esto puede aplicarse bajo el tema de las ventas sucesivas, porque así lo permite este régimen aduanero. A diferencia del régimen 10, este régimen no se acoge al 10 cuando ingresa. Este régimen de frente adopta la destinación 170 para ser conducido bajo dos tiempos, el tiempo del ingreso, se le llama el tiempo del proveído, porque se tiene que tener la información para luego ser admitido en el propio régimen, ya sea en los almacenes que tienen esta infraestructura adecuada para hacer régimen de guarda del código 70. Pero también queda recordar que hay ciertas mercancías que están limitadas de ser guardados tanto tiempo, como pueden ser los perecibles, los explosivos o algunos elementos de mercancía denominadas mercancías peligrosas. Pues el código 70 se considera como un régimen de ingreso, pero con destinación de permanencia por 12 meses. Ahora tenemos, después de esto, nos vamos a adentrar un poquito con el tema de la destinación y la relación con la DAM. Ahora, en este aspecto de la destinación y la DAM es muy importante que recordemos códigos para poder relacionarlo con la intención del ingreso, para poder identificar dentro de los sistemas de teledespacho los códigos. Veamos a continuación un ejemplo. ¿No? Veamos a continuación. Cito el ejemplo de mostrar una declaración única de aduanas, el formato A, donde es necesario que identifiques, por si acaso, a la Intendencia de Aduana de Ingreso. ¿Cómo lo identificas? Pues a través del documento de transporte, que es marítimo o terrestre. Bueno, eso es lo más elemental en ese momento. Pero podrá ser marítimo, podrá ser aéreo, podrá ser terrestre, pero tienes que identificar la intendencia del cual hará uso de su ingreso. Es muy importante porque la intendencia de aduana tienen códigos, identifican el lugar geográficamente. Por eso dice aduana aérea del Callao, y lo identifica con el código 235. En la destinación aduanera es muy importante conocer los códigos del régimen, porque dentro de las tablas de sanciones existen sanciones para los errores tipificados por códigos de regímenes aduaneros. Eso se vino de años plasmando el tema de multa por equivocación de doble numeración o de código de destinación. Entonces, la palabra destinación aduanera es lo que nosotros vamos a conocer en el formato de declaración aduanera como el régimen aduanero. Se ciñe el código de acuerdo a la intención y a la formalidad. Recuerde siempre, ¿de dónde vas a sacar esta información? Como señala la flecha, de la factura comercial, donde la mercancía se distingue por su uso o aplicación en el momento de dar el carácter de la destinación del código que le corresponde como régimen. Ahora, veamos la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva, por ejemplo, puedo mostrarle que es necesario que usted identifique los códigos de las intendencias. Esto aparece tanto en la página web que vamos a analizar también como parte de las sesiones, pero también van a aparecer en el sistema que usted va a ingresar los datos. Y lo va a saber siempre porque siempre el documento de transporte dice salir de un lugar y terminar en otro lugar. Puede salir de Puerto Nimbo o Yantian y decir Puerto Callao. Entonces tú sabes que entonces la aduana de ingreso es la aduana marítima del Callao, cuyo código será el 118, como te muestro un ejemplo acá. Por eso que es importante familiarizarnos con la codificación. Pero también, ¿por qué nos podemos familiarizar con la codificación de los regímenes en la DAM? Porque existe un problema latente, que he estado mucho hablando de él, y es el tema de la valoración aduanera. Últimamente están cayendo muchos tipos de mercancías en aduana, bastantes tipos de mercancías, sobre todo aquellos de tendencia, zapatos, celulares, productos de belleza, ¿no? Están cayendo demasiado. Caen no simplemente por el tema de las licencias o patentes, sino por el tema de la reducción de los valores
¿no? La defraudación de la renta, y por el tema del contrabando en las narices de la propia intendencia de la aduana de ingreso. Pero es importante porque recordar el código de una intendencia en una declaración, porque de alguna manera, cuando nuestras mercancías son valoradas, es muy importante tomar como referencia entonces el punto del modo y medio de transporte, porque la naturaleza de los pagos y gastos que realicemos no son iguales a los 235 que son los aéreos. Y además, importante tema, porque cuando colocamos la intendencia de la aduana y el código, también nos zonificamos, quiere decir, nos ponemos en paralelo a la zona al cual pertenecemos. En este caso sería la zona primaria. Si una mercancía estuviera en Tacna, sería una zona franca, entonces cuyo código sería un 172, que dice ahí en la pantalla. En Tacna, un 172. Entonces sería una zona franca. Una zona franca con una zona primaria no pueden ser comparadas porque hay mucha diferencia en cuanto a la excepcionalidad y entonces al tema de las exoneraciones que existen para esos lugares. Entonces, materia de vínculo con la valoración, sí, también es muy importante con el vínculo de la valoración aduanera en el momento de situar el lugar y no solamente también el producto, sino el lugar. Y yo me refiero a esto, que no solamente miramos el tema de la mercancía y su naturaleza similar o idéntica, sino que también corresponde a saber la zona en la que la mercancía está ingresando y se pretende de alguna manera comparar. Siempre es importante, también en el momento de que estemos en el ámbito del ingreso, que podamos identificar correctamente el producto. Siempre es importante. Porque en temas anteriores al ingreso, en otras sesiones lo hemos llamado esta parte, el tema de los mecanismos no arancelarios, como los mecanismos arancelarios. Hay mercancías que son susceptibles a simple vista de parecer que no tienen nada de no arancelario y su naturaleza, como lo vincula con un ente o una entidad competente, entonces se hace uso entonces la determinada autorización para lo que es las mercancías que son observadas por ellos, ¿no? Como ha salido el tema de los drones, cuyo normativa ha sido publicada por el MTC para determinar qué tipo de mercancías necesitan autorización para su ingreso en el país, porque antes no se tenía un control sobre la mercancía. En la relación con su ingreso hay que tener en cuenta el factor de su naturaleza con las medidas, ya sean impuestas por el arancel o aquellas observadas por las entidades o sectores competentes. Es muy importante. No es bueno comprar por comprar porque nos ganamos un problema de tipo no arancelario y después no sabemos cómo sacar. Por ejemplo, tengo un lote amarrado de un señor de calzado que lo ha traído y lo ha traído pues con DNI y ha traído un buen número, un enorme lote. Y él está siendo acusado. Debe recordar usted el Tratado China, que yo le decía que el Tratado China es muy importante recordar su naturaleza simplificada y su naturaleza general, porque en el Tratado de Convenio Perú-China establece que el comercio que uno realiza con ellos a través de los convenios tratados y cuya naturaleza es la evasión tributaria en el país contrario, entonces será tomado como tal. Entonces, las mercancías fueron compradas en tiempos distintos, yo siempre he dicho esto, tengo cuidado si es el contrabando, y que las mercancías fueron identificadas y fueron de alguna manera unitarizadas en un punto y fueron enviadas como un todo y se sabían que las fechas no coincidían porque pretendían ingresar en diferentes fechas las mercancías para no verse afectado con el pago de tributos porque los montos siempre daban menor a $200. Entonces, por eso que el ingreso también connota situaciones de delitos aduaneros que uno está ahora persiguiendo. Tienen que tomar en cuenta siempre eso, ponerse de acuerdo con el chino, cómo va a ser la jugada, porque las mercancías de alguna manera también en su ingreso van a contar situaciones irregulares. Como en el caso de la Navidad, ahora últimamente están viendo ese tipo de conductas. Entonces, por eso acá les muestro un pequeño dron, un pequeño helicóptero, que parece inofensivo, pero que tenía que tener una autorización correspondiente.
Otro detalle en el ingreso de las mercancías es que nosotros vamos a declararla lo mismo, se va a duplicar porque empezaremos con el formato B y también en el formato A, como él se aparecerá suscrito el tema de nuestro ingreso en la aduana, nuestro código, nuestra destinación, modalidad, tanto en el formato A, formato B y el formato C. El formato C se cumple solamente cuando la mercancía lleva la naturaleza de pagar tributos y cuando es de salida, en el siguiente módulo no hablaremos del formato C porque no va a existir, solamente hablaremos del formato B y el formato A. En esta modalidad, estamos hoy tratando de modalidad de ingreso, los regímenes que hemos mencionado, no todos los regímenes mencionados van a connotar la situación de general una liquidación de formato C, sino solamente algunos. Ahora, una vez que tenemos claro la idea de que el ingreso se ve correlacionado directamente con la determinación de la designación y el régimen, entonces podemos analizar en gráfica el proceso de ingreso de una mercancía. Y también voy a compararlo con el gráfico entonces del cambio normativo del tiempo COVID de las mercancías. El proceso de ingreso regular siempre ha sido que las mercancías sean manifestadas, que las mercancías tengan su tiempo de llegada, que las mercancías tengan su tiempo de descarga, que las mercancías entre su tiempo de descarga hagan uso de las zonas llamadas punto de llegada o hagan uso del almacén. Acá también es muy importante porque vamos a tener que diferenciar los códigos, ¿no? Los códigos 01, 00, 10, para identificar no solamente la entrada, la descarga y el ingreso, sino que va a correlacionarse con el tema de la denominada modalidades de despacho, las cuales los códigos utilizados en ellas para identificarlas son los códigos que aparecerán en el sistema para el llenado de información, ya sea de una anticipada, de una diferida o de una urgente, que son muy pocas en realidad en el Perú las que ingresan, pero que son necesarios recordarlas. También estoy colocando ahí el NOT y el EOT, porque es parte también del tema de hoy día, o parte del contenido, donde el NOT solamente se da cuando cumple el código 1018, como dice ahí, o el nacimiento, obligación tributaria de enero, se le conoce como la numeración del DAM, y el EOT, que es la exigibilidad de obligación tributaria, se le conoce como el pago. Ya en el pago ya he hablado que ha tenido 2 veces pronunciamiento en la Administración de Aduanas con respecto a la declaración de los tiempos entre la numeración y el pago correspondiente a dicho despacho. Y después del suceso se supone que hay levante. Pero nosotros sabemos que en la ley acá acaba, pero la parte operativa continúa. Eso quiere decir que aunque en aduanas hayas tenido un canal verde, no quiere decir que sales del recinto sin pagar los servicios que te han cobrado las empresas que han traído tu mercancía. Ellos te van a cobrar los gastos operativos relacionados con la llegada de tu mercancía hacia tu local. Por eso que es muy importante conocer los tiempos. Acuérdese los tiempos, porque los tiempos son los que nos van a ayudar a identificar cada proceso de régimen y los tiempos para poder determinar en qué momento el cliente ya aproximadamente puede tener su mercancía a disposición en su local. Llega, manifiesta, descarga, depende del punto, se almacena, se genera el volante de despacho, se espera la numeración o la intención del primer importador, el correspondiente pago según la modalidad adoptada y se espera luego su salida. Este es el ciclo de un proceso de ingreso de manera general. Pero, ¿qué ha pasado entonces con el tema del COVID? Que el COVID empezó a ingresar. Veamos un ejemplo acá, por ejemplo, de lo que es el tema del proceso de ingreso, pero en una DAM. Esta declaración aduanera que ustedes ven en pantalla son aquellas declaraciones aduaneras que se les conoce como las declaraciones informativas para los dueños o exportadores. Es decir, cuando las personas son exportadores o importadores y no conocen el proceso que se realiza, la Administración de Aduanas lo pone en pantalla para que podamos reconocerlas
identificar en qué momento se encuentra nuestro tiempo de la mercancía. Por eso que es muy importante la lectura, porque esto lo vamos a ir viendo nosotros cuando vayamos al sistema. Por ejemplo, ya la parte de aduana y código la vamos a identificar siempre con el tema del documento de transporte. La parte de la destinación lo vamos a identificar con el documento llamado invoice, con la mercancía también que está inscrita en el invoice. La modalidad va a quedar determinada según por lo que adopte. Bueno, ahora ya sabemos que es obligatorio el despacho anticipado, entonces la mayoría de los despachos son anticipados cuando el valor de la carga es mayor siempre a $2,000. Serán entonces modalidades anticipadas. Entonces, pero también va a dar la situación de que al margen de la información del ingreso, la fecha de la numeración se le puede considerar como el nacimiento de obligación o la identificación del régimen. Y consecuentemente nos va a dar el número DAM, que son 6 dígitos. Y cabe recordar aquí, como hemos llenado manual de DAM, hay que recordar que los códigos son correlativos año por año. Dice que hoy día si encontramos un 14, 37, 13, puedes encontrar el mismo número en el año siguiente, que es el 2021, a diferencia del año 2020. Son correlativos, se ponen cero, digamos técnicamente el reloj, y empezamos de nuevo el proceso desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Por eso es importante tener en cuenta el dato de la correlatividad con respecto al tema de las numeraciones de las DAN que vayamos a ver. Y también lo que falta explicarle, bueno, eso va a ir de la mano con el legajo documentario, es la parte donde usted ve que dice en la parte inferior de la aduana y código, donde dice número de orden. Eso es muy importante, porque el número de orden es el número que le asigna la empresa, como la agente aduana, y sobre todo la agente aduana, en este caso más puntual para liquidación sectorista, donde identifica el denominado despacho. El denominado despacho. Y lo identifica además en un FAI, que algunas empresas en las que estuve, por ejemplo, identifican una FAI color rojo como una exportación, no, un rojo como una importación, perdón, y un verde como una exportación. En algunos no utilizan los folders de colores, sino que ya los folders vienen membretados con el logo de esa empresa y solamente colocan el código 41 o el código 10 para la mesa de ingreso. Ya, bueno, aunque ahora en este tiempo la mesa de parte todo es virtual y no se tiene que ingresar ya documentos de manera física. Bien, el número de orden es un correlativo que numera, dependiendo de la empresa, el día, el mes y el año, y identifica siempre la intendencia de ingreso en el tema del archivo de la agencia aduana para identificarlo luego, si es necesario, por la intendencia de la aduana. Bien, hasta acá una pregunta, algo que no esté claro, algo que hay alguna duda. Estamos aclarando el régimen de ingreso. Recordemos los regímenes, cuáles son los códigos con los que vamos a trabajar en ingreso. Nosotros haremos un ensayo en el sistema con un código 10 de una mercancía que sea no tan complicada, pero cuya naturaleza nos puede arrojar un diferido y nos puede arrojar un anticipado, que es lo principal. Y en la exportación no hay diferidos, no hay anticipados, sino todos son normales. Ahí no hay excepcionalidad. Lo que hay que buscar ahí es ver un régimen de salida que haya sido beneficiado con el drawback o que se haya sido beneficiado con el código número 12, ¿no? Para poder entenderlo. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que se necesite aclarar? ¿Alguna duda? Acuérdense que estamos en la parte teórica y necesitamos tener claridad en lo teórico para después no estar redundando en la teoría nuevamente, sino trabajar ya en la parte práctica. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda? Le pido siempre que haga referencia de recordar lo que ya tiene la DAN, de recordar las casillas, ¿sí? De recordar su relación de las casillas para poderlo contemplar esto después en el sistema. ¿Alguna pregunta?
Bien, entonces como veo que se puede ver la diapositiva, entonces voy a continuar para continuar con la parte que es importante, que es identificar en este caso los cambios que han habido en el ingreso, pero especialmente en el código 10, que es la naturaleza de los regímenes que vamos a tener que aprender, ¿no? Bien, entonces, estando aquí con el tema de la... Pero dése cuenta, siempre en este aspecto muy importante, que es que las fechas de la numeración, como van a ser las fechas, por ejemplo, de nuestras facturas comerciales, siempre son 224, día, mes y año. Siempre van a ser un número como ese. También vamos a tener que recordar siempre en este aspecto la correlatividad del número de la DAM, ¿no? Que más adelante vamos a volver a recalcarlo de cómo se identifica realmente, porque esta forma que yo estoy presentando aquí es la forma en la que se presenta en el sistema web de la SUNAT, pero en el documento físico la descripción de esta información varía bastante, varía enormemente, y no es lo mismo, por si acaso, no solamente que al dueño se le refiere de esta manera, sino está involucrado con el tema del estudio de las importaciones y exportaciones, para que de manera orientativa sepa lo que está sucediendo. Porque el documento cambia en gran forma lo que estamos viendo acá. El documento plasma de otra manera todo esto. Bien, entonces, a continuación, entonces, sigamos viendo este tema para ver si doy una introducción a un tema que sigue con relación a este tema de los ingresos, que sería el análisis de la mercancía en la correcta clasificación arancelaria, que es muy importante conocerlo. Antes del proceso, antes del evento del COVID, las cosas estaban normales y seguían el conducto regular del flujograma establecido por los tiempos. Ahora con el COVID, los plazos dejaron de tener tiempo más momento y se convirtieron solamente en momentos y no tiempos. Es muy importante eso recordar, porque en las numeraciones que hoy encontramos ya no se necesita medirlos por tiempo, sino por momento. Si la nave va a llegar y tú lanzas antes de que llegue, pues en el momento oportuno se está cumpliendo correctamente el régimen aduanero. Eso es lo que ha planteado y ha planteado la Administración de Aduana con respecto a los cambios, sobre todo en el ingreso para la que son código 10. Pero veamos un poco el flujograma de lo que presentaba entonces el flujograma de la importación para el consumo, ¿sí? Lo voy a ir explicando, ojalá se pueda ver. Es el flujograma oficial de la administración y vamos a resumirlo de una manera más práctica para después llegar a las conclusiones sobre este tema que tenemos aquí. No se puede visualizar, voy a tratar de enviarla en imágenes para que puedan visualizarla en el sistema, todavía que no he colocado, sino que estoy utilizando los materiales anteriores. Bien, la importación para el consumo tenemos que tener claro que puede ser realizado ya sea por el dueño o consignatario, puede ser realizado por el servicio postal o el servicio courier o el envío de entrega rápida, como se le dice correctamente, o por el famoso despachador de aduana, que sería el auxiliar del despacho, ¿no? La persona encargada, pues justamente de ingresar los files, antiguamente a la ventanilla, de hacer los aforos, las revisiones, la conducción del camión hacia el almacén, etc. Entonces, el despachador de aduana, según el flujograma establecido por la Administración de Aduana, plantea pues que en ese tiempo estaba establecido que la mercancía pudiese ser cancelada, que es la exigibilidad de obligación, a través del pago en depósito efectivo o a través de las garantías. Y en la primera parte, como vemos ahí, manifiesta entonces la mercancía que está dando inicio al envío de información de declaración, en el cual esta primera información se recibe directamente y a manera general desde los manifiestos de carga. Una vez que los manifiestos se han dado dentro del proceso, entonces se espera que con la llegada y la descarga, pues se tenga de alguna manera toda la información necesaria para poder identificarla a la mercancía, ya que empiezan los famosos desgloses de ella. Entonces la mercancía hace su ingreso
A su vez, a la vez que se dé este ingreso, la agencia aduana está presentando en los sistemas de información la autorización para poder realizar el proceso del despacho, después el control, para poder dar inicio entonces al régimen de importación para el consumo, mientras la mercancía puede estar esperando en un punto de llegada o puede estar dentro de un depósito temporal. Entonces la información se valida de la declaración aceptada por el sistema del SIGAT, enviada por el despachador. Entonces el SIGAT valida la información, entonces genera la respuesta enviada por la agencia a través de los sistemas informáticos para numerarla e identificarla con la persona y correlacionarla con el medio de transporte que declara pues que a quién le pertenece. Por eso que entre uno de los cambios muy importantes que ha habido en este tema para poder agilizar esa situación ha sido el mandato electrónico. Claro, pero todavía hay una pequeña controversia contra el mandato o la EULEN 12 del documento de transporte. Entonces, nuestra mercancía, cuando eso es ingreso y es identificada por el SIGAT, recibe un código de numeración de 6 dígitos. Siempre le va a anteceder, por si acaso, el código de la Intendencia de Aduana, le va a acompañar el código del régimen aduanero, le va a acompañar el año en curso de que se está realizando el despacho y seguidamente le va a acompañar el número de 6 dígitos, que es el de la numeración del DAN. Es la forma, como le menciono, en la que va a aparecer en tu documento físico la información, a diferencia del informativo que vemos en la página web de la SUNAT. Entonces, la mercancía, una vez que completa su ingreso y autorización a través de la numeración, se considera entonces ya a vista de estar ante la situación del ámbito del oficio, de la administración, y no del ámbito de nosotros de parte. Por eso que aquí las situaciones cambian con respecto al tratamiento de las sanciones o multas respectivas que se vayan a generar. También en este aspecto, de acuerdo al pago, al canal de control, se establecía pues que teníamos naturaleza verde, naturaleza naranja o naturaleza roja. Bien, pero con el COVID se tuvo que crear y acomodar y elegir partidas COVID que tendríamos que darle facilidad de ingreso por la necesidad de salud que se había generado en el mundo. Y estas mercancías COVID, por si acaso, ya están mencionadas en la página web de la SUNAT para ser identificadas todo el tiempo que dure la pandemia. Supuestamente durará todo el 2021 a mediados hasta 2022. Entonces tenemos una lista COVID que, por si acaso, porque tenemos el arancel, y tenemos un arancel básico, como siempre les había manifestado, pero en ese arancel no están las partidas de las zonas especiales, y estas partidas arancelarias determinadas para el COVID tampoco están en el arancel, salvo que tengamos un arancel de suscripción que nos permiten pues estar actualizándolo. Pero hay las partidas arancelarias, se encuentran ahí identificando a las ciertas mercancías que tienen una condición distinta por su naturaleza, sin ser mercancías urgentes, por si acaso, sino que tienen un tratamiento especial para su ingreso, como así lo determina la OMA, la Organización Mundial de Aduanas, con respecto a ese tratamiento de mercancías de necesidad en la pandemia. Entonces los tiempos eran medidos por el canal verde, el canal naranja y el canal rojo. Tiempos en los que se demoraba demasiado y las mercancías no podían permanecer tanto tiempo ante la situación de un canal de control. Y también está pues el tema portuario, que las mercancías pueden haber sido recepcionadas en el punto de llegada, y por el punto de llegada después regularizar en el sistema todo lo referente a los pesos, a los números consignados por la naviera que los traía. Y en el caso de la mercancía temporal, se esperaba pues que el acuse entre el peso bruto, peso neto, que lo conocíamos como el peso origen ante el peso manifestado, coincida con el peso recibido a través del volante de despacho en los almacenes. Todo este flujograma antiguo dejó de ser el flujograma para convertirse en el flujograma nuevo que plantea la administración. La simplificada también es importante porque la simplificada atendida por el dueño consignatario no hace necesario tantos pasos. Es un mecanismo mucho más sencillo que permite ser atendido rápidamente debido a la naturaleza que no es invasiva
al mercado se le considera como una relación con el efecto personal. En el caso que estoy llevando hoy día, por ejemplo, estoy tratando este tema de las mercancías de las zapatillas que han caído en valoración y que se pretende sancionar por tema de defraudación. La intención de muchas personas es hacer pasar mercancías bajo el pago de no tributos, pero a veces no se dan cuenta que determinadas legislaciones ya acordadas con la administración, por ejemplo, como se va a ver, como voy a mencionar ahora, en los cambios se permite la agilización e identificación de los delitos aduaneros que se cometen como burla o, como dicen acá, como elusión de la responsabilidad y aprovechamiento del régimen y su destinación. Acá, en cambio, la simplificada por el dueño de importador era más sencillo, solamente se relacionaba con el número de seguimiento, tenía que tener en cuenta que la naturaleza de la mercancía no pueden ser explosivas, radioactivas, pilas, joyas, la naturaleza está completamente prohibida. Y en relación también a ello, a su volumen, porque recordemos que no tenemos aeronaves propias. Entonces el sistema de simplificada era un conducto sencillo, pero se complicó con la pandemia porque teníamos el inconveniente que no teníamos naves propias, no teníamos aeronaves propias, entonces se paró un tiempo el tema de las simplificadas de $200 o menor a $2.000, ¿no? Porque el flete marítimo, digamos así técnicamente, subió demasiado y no había cobertura. Entonces el Estado, aprovechando la campaña con las empresas, y como acá se celebran días como quieren hacerse como días del día 11-11 chino, viernes black de tipo Amazon de Estados Unidos, y estas empresas están asociadas a grandes empresas como Sharp, FedEx, entonces puede promocionar la facilidad de la atención de despacho de estas mercancías por su naturaleza, de que son de consumo de personas de efectos personales que también tenían el derecho de hacer uso de el beneficio del comercio como plantea la OMC, un camino a la facilitación de todas las mercancías. Y pues la administración pues dio un paso de determinar que las mercancías debían ser liberadas apenas llegasen, las que son menores a $2.000, siempre y cuando cumplan ciertas condiciones establecidas para que puedan ser tomadas como tal, como un levante automático. Todo ello planteado por el tema del COVID. Y pues veamos entonces el cambio del nuevo modelo de importación digital que plantea la aduana con respecto al ingreso, sobre todo a la importación para el consumo, no al ingreso total de las mercancías, sino simplemente al ingreso del código 10. Un 31 de agosto de este año entró en vigencia el nuevo modelo de importación digital, donde muchos aspectos han cambiado y se ha pretendido simplificar el proceso de ingreso, especialmente para la importación. Veamos entonces lo que textualmente la aduana informa acerca de esto y se lo voy a explicar en una diapositiva posterior. El antes, las presentaciones eran físicas. En el antes, el 30% de la modalidad del despacho anticipado era muy elevado. Bueno, no solamente elevado por los costos, perdón, por los pagos y gastos de las infraestructuras portuarias, los sobrecostos de tercerización con los almacenes. El documento de transporte tenía que ser notarialmente físico, o sea, endosado, pues por procuraduría, algo que se está contradiciendo contra el mandato electrónico de ahora. Los canales de control eran condicionados de acuerdo al pago. El portal de la SUNAT llevaba unos registros. Y finalmente, los sistemas de información de data eran muy obsoletos. Y en el antes, entonces, no se podía enfrentar el COVID debidamente. En el ahora del mes en que se pone en vigencia el proceso de digitalizaciones para el código 10 y 18, entonces se convierte todo en un proceso electrónico. La administración informa, por ejemplo, que las declaraciones son 100% digitales, que se pretende reducir el tiempo de la trazabilidad a través del despacho anticipado al 70%, que la mayoría de los servicios son atendidos a través del sistema electrónico, de que la facilitación de los canales son adelantadas,
y que la web opera de acuerdo a las normativas de estándares establecidos por la OMA. Pero veámoslo esto de una manera más práctica con el enunciado de algunos cambios que han producido esto del COVID para el nuevo ingreso de las mercancías. Por ejemplo, están viendo en pantalla todos los cambios que han hecho posible que se cambie ese flujograma que hemos estado viendo antes. Las rectificaciones de la incorporación de documentos se cumplen siempre y cuando no tenga una acción de control extraordinario, eso está en el artículo 103. Los plazos para la transmisión de manifiestos cambian, se deja el tiempo por el momento, es importante entender esto. El mandato ya no se hace endosando los documentos de transporte por el dueño, sino que lo que quieren es ganar tiempo, y ahora el mandato puede ser ya por despacho o por año, ¿no? Según, o perdón, por documento de transporte o por año. Uno puede elegir al agente de aduana de su elección, pero el documento de transporte, que es el documento de título de valor de tenencia, todavía hay un cruce con el mandato electrónico porque no hay una concordancia entre la parte pública y privada con respecto a esto. Y esto sí es un tema donde vas a encontrar muchas jóvenes metidos en estas empresas tratando de arreglar el mandato del documento sobre el tenedor del bien, que es con el documento de transporte. La designación aduanera se hace obligatoria desde el año pasado, del 31 de diciembre de 2019, se hizo obligatoria. La destinación cambia, se tiene por excepcional ahora el diferido, todo, y se le coloca entonces como el diferido bajo la preferencia del código 18, de los valores a menor a $2.000, por si acaso. Los anticipados son aquellos ya considerados mayor en el valor de compra, $2.000. La exigibilidad de obligación tributaria, el abandono legal, los plazos urgentes, se tuvieron que adecuar porque los tiempos del manifiesto y los tiempos del nacimiento de obligación cambiaron. Entonces, por tanto, la exigibilidad también se tuvo que hacer cambios. Como lo manifesté, la Administración de Aduana puso en claro que tiene que hacerse a través de la bancarización. De enero y marzo lo recalcó, el tema de la numeración para que se dé la exigibilidad con mucha más agilización. En tema de rectificaciones de los despachos anticipados, se le da la opción de no ser sancionado dentro del plazo establecido, a diferencia de los diferidos, y las garantías ahora son establecidas a los operadores de comercio exterior como a los operadores intervinientes. Esos son algunos de los cambios, pero miremoslo a manera no de ley, sino a manera más práctica, ¿no? A manera de sucesos, como en la siguiente diapositiva. ¿Qué es lo que cambia? Que la asignación de canal de control se dan a través de los datos del manifiesto, como le daba. El manifiesto ya nos da el detalle de toda la información de la mercancía, entonces ya se puede dar un canal de control para que pueda determinar su trazabilidad el importador, en este caso sobre su mercancía, ¿no? También vamos a ver el tema de direccionamiento de carga, que también ha cambiado con este tema. La trazabilidad y transparencia. La trazabilidad de la carga permite pues que las cargas de desglose, ya sean de manera directa tanto para la gente de carga como para el transportista. Las deben ser garantizadas. Las garantías ya están establecidas por la administración, como la carta fianza, la póliza de caución y las garantías nominales que exclusivamente están siendo aplicadas para los que son de agentes OEA, ¿no? Aquí es otro tipo de operador interviniente, cuya naturaleza es más la de un operador de comercio exterior. También la digitalización de los documentos, si hace posible, todo es 100% digital. En la administración ya no se utilizan los documentos físicos, las solicitudes para cualquier diligencia o situación se plantea a través de la mesa de partes virtuales, sin plazo y límites ya ahora para el despacho anticipado. Se elimina el endose del mandato por el mandato electrónico y la diligencia móvil, que es uno de los temas más importantes, donde los funcionarios aduaneros cuentan con aplicaciones móviles, bueno, ya antes se aplicaba en otros países, mediante las cuales registran la diligencia del despacho desde el celular en los mismos recintos del almacén aduanero, pudiendo capturar fotografía con la misma aplicación, optimizando el tiempo para autorizar el levante. Ya la diligencia preliminar se hace con 2 turnos, o sea, 2 oficiales, un oficial en campo y un oficial
en parte administrativa, porque antes tenía que ir oficial, primero terminar en la parte de campo, el técnico aforador. El técnico aforador después tenía que volver a su establecimiento, a su zona, para poder ingresar la información en ese momento, y eso pues entre la diligencia de la mañana y el ingreso era la tarde para ti. Entonces ahora se trabajan en 2 turnos, 2 oficiales, uno en campo y uno en administrativo, para que pueda ser más efectivo el tema de la diligencia del despacho. También había un tema de no interoperatividad con el tema de los tratados y convenios internacionales. Ya me había pasado casos en los que se acogía una determinada empresa al comercio internacional, y la aduana, por desconocimiento, desinformación o falta de interoperatividad entre la ventanilla única y la aduana, pues se desconocía el documento de certificado de origen por no contar supuestamente con la autorización del ente competente regulador. ¿Qué pasaba? Pues que había que entender que la aduana no es el precursor de los negocios internacionales de los tratados, sino es el MINCETUR. Y este tema del detalle, entonces era muy importante tener claro. La BUCE también era importante, porque se pretende con la BUCE pues eliminar el tema del permiso físico, y que solamente puede ser visualizado a través de la BUCE. El especialista jala el número de autorización sin necesidad de la presentación física del permiso para que pueda ser. O sea, la funcionalidad se integran con el uso del mandato electrónico y la interoperatividad con la ventanilla única del comercio exterior en el tema de las autorizaciones o solicitudes correspondiente a las medidas no arancelarias. Y esto es uno de los temas. Ahora, en cuanto al tema de la plataforma de importación que se da por el tema de la BUS y los cambios que vemos en pantalla, la nueva plataforma de importación utiliza la última versión del modelo de datos de la Organización Mundial de Aduanas, que es un estándar internacional que va a facilitar o facilita el procesamiento de la información y permite un intercambio, ya sea con entidades nacionales e internacionales, para facilitar el despacho de las mercancías que ingresan a un país. ¿A qué nos referimos con esto? A un artículo muy antiguo que está en la ley de aduanas, que parece olvidado, que se llama el artículo, entonces, de la transparencia, de la información, del intercambio de información entre las aduanas, que yo le comentaba, por ejemplo, con el tema de los contrabandos. Por ejemplo, ¿cómo es que se sabe ahora en qué cargas hay zapatillas, celulares escondidos? Pues gracias a la versión de modelo de datos de la OMA, que permite estar interconectados las entidades nacionales e internacionales en el cruce de información de los manifiestos. Por eso es que están viendo constantemente ya en las publicaciones, están cayendo más mercancías, porque estamos en un ámbito del cumplimiento del intercambio de cooperación e información entre las aduanas. Por eso que ahora es más efectivo saber en qué carga se encuentra un problema en concreto, ¿no? Ya no se espera el aforo cuando llegue, sino ya se puede deducir desde el origen dónde está el problema. La eliminación de los trámites presenciales, el uso de papel también ha sido un tema muy importante, porque en todo el tiempo el COVID era importante que en este servicio se aplicara la digitalización de documentos que sustenten el despacho, tanto en canal rojo como naranja, desde la misma agencia aduana enviarlo. Y todo efecto de notificación se solicita al funcionario aduanero de manera electrónica. Las rectificaciones electrónicas se sujetan siempre a evaluación previa, pero todo es bajo el sistema electrónico, así como la solicitud de sustentación de legajamiento, o sea, la relación de no coincidir entre lo que ingrese y lo que quieres, pues también todo es vía electrónica. Y todo este sistema de eliminación de trámites presenciales y uso de papel está dispuesto en la norma, que se debe cumplir las 24 horas del día de los 365 días del año, no en el tiempo del COVID, sino ya ahora como la disponibilidad de 24 horas del día, los 365 días del año, ¿no? Y este proceso se hace también muy ágil y fácil, digamos así, porque asigna, pues, a través del desarrollo de las aplicaciones móviles, ¿no? Porque antes el importador tenía que estar preguntando a la agencia qué canal salió. Ahora con el aplicativo de SUNAT, ya sea personas, emprendedor o app SUNAT, se puede realizar en simultáneo el pago electrónico, se puede también visualizar el canal de control, y se puede ver las notificaciones en línea en tu propio teléfono a través de tu clavesol. Ahora ya no es necesario que la gente aduana te comunique que tienes un tema de
ajuste de valor, lo que hemos llevado a valoración, sino que te llega a tu correo y a través de tu clave SOR, que la tienes activada las notificaciones, te informa que la notificación te ha llegado y que tienes que desvirtuar el valor de ajuste que te han encontrado. Es uno de los temas más importantes dentro de el cambio del ingreso a las mercancías, sobre todo a las que son de importación para el consumo. Otro tema es la validación para el levante de mercancías, que es un tema, como vieron en primer plano, que teníamos que esperar la transmisión, la llegada, la descarga, el pase de ingreso al almacén, del almacén el desglose del house, ¿no? Master al house, entonces eso se llamaba. Para autorizar el levante de la mercancía, el sistema informático verifica situaciones concretas como que se haya producido siempre la llegada del medio de transporte, lo más importante, tener la llegada ya, con el número manifiesto. La deuda tributaria aduanera y los recargos deben encontrarse ya cancelados o garantizados. La declaración seleccionada, siempre un canal rojo o naranja, debe contar con diligencia ya de despacho. Y eso se determina ya desde el momento en que le dije que teníamos entonces la información del manifiesto de carga. No deben existir medidas preventivas. Recordemos las medidas preventivas, la medida de inmovilización, incautaciones y aquellas acciones de control extraordinario pendientes en aquellas mercancías que son sensibles del fraude, sobre todo. Y no existen rectificaciones electrónicas pendientes de evaluar. Quiere decir que todo está en orden, porque por eso que te dan la trazabilidad de la carga de poder efectuar las pertinentes correcciones en línea antes de que la mercancía esté ya en tierra. Esos son los aspectos importantes en este tiempo. Y también la diligencia más de la mano con el desarrollo de las aplicaciones móviles, que debes conocerla y espero poder yo desarrollarlas acá para poder explicar el desarrollo de la aplicación móviles que permiten al funcionario aduanero efectuar consultas de la declaración asignada, como le dije, grabar las fotos, tomar las notas, registrar en ese momento en la parte de la diligencia del despacho y la diligencia de continuación del despacho desde su móvil en su propio recinto del almacén aduanero sin tener que apersonarse a la oficina administrativa. Esto es la parte importante de la validación y la diligencia de la administración en cuanto a los ingresos. Bien, si hay alguna consulta, me lo puede formular. Hemos tratado solamente el tema de hoy de manera general, el tema del proceso del régimen de ingreso, aplicando la diferencia entre el definitivo y los temporales. Recuerden que los definitivos dan como consecuencia la nacionalización de la carga y los temporales simplemente su uso, tiempo y salida respectiva sin los cambios con los cuales puedan haber afectados, ¿no? Eso es la parte del proceso de régimen de ingreso del definitivo y el temporal. Ya he tocado el punto de los cambios del definitivo, a diferencia de los temporales que se mantienen iguales. Solamente los definitivos son afectos a esos cambios. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quede en duda? La siguiente clase que tenemos el día viernes, por favor, con el arancel, los que son nuevos, bueno, igual con arancel, y vamos a hacer una pequeña aplicación de cambio ¿cómo se llama? De clasificación, ¿sí? Vamos a ver la clasificación desde otro punto de vista que me pide el módulo, que es analizar la correcta clasificación arancelaria, ¿ya? Los que ya tienen experiencia en aranceles no debe haber problema, pero le he cambiado ahora el sentido. Ya no es tipo IAT, sino que va a ser de otra manera, lo vamos a hacer más funcional en algo más real, ¿no? Bien, hasta acá yo me quedo entonces con la segunda parte que he explicado para identificar los regímenes por ingreso. Entonces ya las siguientes sesiones estaríamos con nuestro arancel en la mano y estaríamos abarcando también la parte de la gestión documentaria para el día, si se completa la clasificación, estaríamos entrando en la primera parte de la gestión documentaria del día viernes, a partir del viernes, si no ya entraríamos el lunes completo. Bien, entonces déjeme ver la asistencia para poder tener en cuenta todos los presentes, ¿sí? Bien, buenas noches, José Castillo. Déjeme ver mi licencia. Bien, entonces, buenas noches, Jorge Acosta. Buenas noches, Marta. José Castillo, buenas noches. Nos vemos, Alison. Y nos vemos, Ana, hasta el día viernes. Por favor, compartir los materiales con los que son nuevos, ¿sí? Con respecto a la siguiente sesión, que es la correcta clasificación arancelaria.
Bien, sin más que decir, entonces me despido y nos vemos entonces. Buenas noches, Alison, el día viernes para hablar de aranceles, pero con mercancías que están en facturas comerciales. Sí, estamos viendo. Gracias. Cuídense mucho. Buenas noches a todos.